Venus y la Tierra son tan diferentes que una pregunta tonta como ¿qué es más largo, un día o un año?, que no tiene sentido en la Tierra, tiene sentido en Venus. Un día en Venus es de hecho más largo que un año. Si lo ponemos en la perspectiva de la Tierra, un día en Venus equivaldría a 243 días terrestres, mientras que un año solo duraría unos 225 días. Así que es como si tu cumpleaños fuera todos los días. Venus a menudo es apodada la gemela malvada de la Tierra. Sus diferencias son tan marcadas que podrías pensar que provienen de galaxias diferentes por completo. Para darte una idea de cuán distantes están, si la proporción día-año no fuera suficiente, el Sol sale por el oeste en Venus, pero se pone por el este. Hoy en día, una de las pocas similitudes entre estos dos planetas es su tamaño. Pero trata de imaginar un tiempo en que Venus y la Tierra eran como dos gotas de agua, mejores amigas desde el inicio del sistema solar. Venus solía ser el alma de la fiesta. Los científicos de la NASA creen que Venus incluso pudo haber tenido un océano de agua líquida y temperaturas superficiales que podrían haber albergado vida durante 2.000 millones de años. Pero la Venus moderna es otra historia. Tiene temperaturas extremas y una atmósfera densa de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué llevó a esta transformación cósmica? El tamaño, la ubicación y la actitud, ya que la distancia del Sol y el calor interno jugaron un papel enorme en la formación de los destinos de Venus y la Tierra. Por cierto, hubo 3 hermanos capaces de albergar vida: Venus, la Tierra y Marte. Imagina 3 magdalenas en un horno. Una vez que estuvieron completamente cocidas, las sacaron del horno. Una de ellas se puso frente a una ventana abierta en pleno invierno, otra se colocó cuidadosamente en una mesa y se cubrió con un bonito paño de cocina limpio, y la última se olvidó dentro del horno por accidente. Marte, la Tierra y Venus son como esas magdalenas. Marte se enfrió demasiado y no es acogedor. La Tierra todavía es agradable, cálida y está bien protegida de todo lo desagradable, así como la toalla protegió a esa magdalena afortunada. Y Venus se volvió abrasador y es imposible de consumir. En cuanto al desarrollo, la Tierra tomó el camino lento y constante, mantiene sus océanos, una atmósfera estable y biodiversidad. Venus, por otro lado, aumentó la temperatura, evaporó sus océanos y se llenó de gases de efecto invernadero. Como resultado, tenemos un planeta donde te derretirás más rápido que un muñeco de nieve en verano. Marte, por el contrario, te convertirá en un helado en cuestión de segundos. Pero es posible que en algún momento haya sido bastante hospitalario. Algunos científicos creen que Marte estuvo cubierto de ríos y lagos y no tenía escasez de agua. Incluso hoy en día, Marte tiene un océano llamado Oceanus Borealis, o más bien los restos de lo que alguna vez fue un océano. Con el tiempo, perdió casi toda su agua. Ahora, las fuentes de agua de Marte incluyen casquetes polares de hielo y minerales en las rocas. Según las estimaciones, solo un 1% de toda esa agua se evaporó, mientras que el 99% aún está atrapado en el planeta rojo. Las capas de hielo polar son bastante fáciles de entender, ya que tenemos lo mismo en la Tierra. Pero, ¿rocas que contienen agua? Simple. Hay al menos 4 tipos de minerales con agua en Marte. Existen arcillas hidratadas compuestas de silicio y oxígeno, y lo interesante es que pueden contener incluso magnesio y hierro, que son sulfatos hidratados basados en azufre. No digas guaj. Ya sé que pensaste en el olor a huevos podridos, pero eso es típico del sulfuro de hidrógeno y no del azufre solo. Estos minerales tienen agua incorporada directamente en sus fórmulas químicas. Además, existe la sílice hidratada, que también tiene agua en su fórmula. Los científicos han experimentado con el cultivo de plantas en condiciones similares a las de Marte y han encontrado éxito con la alfalfa. La cosecha de alfalfa también ayudó a mejorar el crecimiento de otros cultivos, como nabos y lechuga. Si bien el agua puede estar disponible en el planeta rojo, el aire allí es mayormente dióxido de carbono. Afortunadamente, el experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno de Marte, o simplemente MOXIE, puede producir oxígeno, lo cual podría ser crucial para futuras misiones. En cuanto a las fuentes de energía de Marte, la solar, eólica y geotérmica son algunas opciones prometedoras.
La energía solar es menos efectiva en Marte debido a la luz solar más débil y a las tormentas de polvo, pero la energía eólica y la geotérmica podrían servir como alternativas confiables. Con estas fuentes en funcionamiento, los humanos podrían alguna vez sostener la vida en el planeta rojo. Pero volvamos a comparar a nuestros planetas hermanos. Mientras que Marte y la Tierra tienen lunas, y Marte incluso tiene 2, Venus no tiene ninguna, al igual que Mercurio. Debido a su proximidad al Sol y a la fuerte atracción gravitacional de la estrella, Mercurio carece de la capacidad para retener una luna propia. La probabilidad de que cualquier luna que orbite Mercurio colisione con el planeta o sea atraída hacia el Sol es alta. Todo eso es claro y comprensible. Pero la ausencia de lunas alrededor de Venus sigue siendo un enigma sin resolver para los científicos. A pesar de las temperaturas abrasadoras de Venus, se piensa que incluso hoy en día podría no ser tan hostil para la vida como pensábamos. Un estudio reciente del MIT encontró 19 aminoácidos que sobrevivieron en una solución similar a la de Venus durante todo un mes. Además, Rocket Lab y el Instituto Tecnológico de Massachusetts se unieron para enviar una nave espacial no tripulada, el Venus Life Finder, en una misión a Venus. Esta nave buscará signos de vida en la atmósfera venusiana utilizando un instrumento especial llamado nepelómetro autofluorescente. Y no me lo inventé. Originalmente prevista para lanzarse en 2023, la misión ha sido pospuesta para diciembre de 2024 con llegada a Venus en mayo de 2025. El objetivo de la misión es descubrir compuestos orgánicos en la atmósfera de Venus, lo que podría indicar la probabilidad de condiciones habitables en la capa de nubes. La nave espacial está diseñada con una etapa de crucero Photon Explorer y una sonda atmosférica compacta equipada con un nefoscopio. La pequeña sonda descenderá a través de la atmósfera venusiana, recolectando datos sobre las partículas de nube y los compuestos orgánicos. En el año 2020, los científicos hicieron un gran anuncio sobre el hallazgo de fosfina en Venus, un compuesto que podría estar relacionado con la vida. Aunque todavía están trabajando para confirmarlo, utilizando información de telescopios o incluso de misiones pasadas, podría haber evidencia oculta en datos antiguos que la NASA recibió de Venus y que podría arrojar más luz sobre el descubrimiento. La posible presencia de fosfina en Venus ha generado emoción y cautela entre los científicos. Para estar seguros, necesitan más datos de telescopios o nuevas misiones espaciales. Si encuentran este gas, podría significar que hay algún tipo de vida produciéndolo en las nubes del planeta. Este descubrimiento sería un gran avance para entender mejor a Venus. Algunos expertos piensan que enviar sondas a Venus para detectar la fosfina sería la forma más efectiva de confirmar su presencia. Una misión de la NASA de los años 80 podría haber detectado este compuesto, pero los científicos de aquella época no se dieron cuenta. Ahora, estos datos están siendo reevaluados para descubrir cualquier evidencia pasada por alto de la presencia del gas. Esto podría también sugerir que el compuesto ha estado en la atmósfera de Venus desde hace mucho tiempo, y surgen preguntas sobre... La Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la troposfera. Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua. La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡bam! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión. Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del sistema solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo.
Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches. Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo problema, el calor. El aumento radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente, y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada, que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus. Los tres planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer? Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra.
No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas, que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros. Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono, causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la Tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la Tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. Pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar, con una gravedad similar a la terrestre, y construir los refugios adecuados. Eventualmente, Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos, como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte. Venus es a menudo llamado el gemelo malvado de la Tierra. La cuestión es que este mundo una vez fue muy similar a nuestro planeta. Pero luego, algo salió mal. Hoy en día, los dos planetas están relativamente cerca y son similares en tamaño. Pero la atmósfera de Venus es muy diferente a la de nuestro planeta. Todo gracias a un efecto invernadero descontrolado que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. La superficie de Venus puede llegar a estar incluso más caliente que la de Mercurio, 462 grados Celsius, y la presión en la superficie se siente como si estuvieras a más de medio kilómetro bajo el agua. La densa atmósfera presenta sus propios desafíos. Sus nubes consisten en ácido sulfúrico, que se usa en baterías de plomo ácido, así como en limpiadores industriales. Y si decidieras aterrizar en el planeta, tendrías que sobrevivir a la entrada atmosférica, con fricción calentándote hasta 11.093,333 grados Celsius. Aún así, la gente siempre ha querido explorar este mundo inhóspito, y no podemos dejar de hablar del programa Venera. Durante las décadas de los 70 y los 80, varias naves espaciales estudiaron Venus desde su órbita y desde su hostil superficie durante aproximadamente 1 hora por vez. Las 10 sondas Venera exitosas nos proporcionaron la mayor parte de los datos que tenemos hoy en día sobre la superficie de este misterioso planeta, incluyendo la composición superficial, mediciones directas de las condiciones atmosféricas y conjuntos de imágenes únicas. Al mismo tiempo, los astrónomos obtuvieron estas joyas solo después de una serie de fallos frustrantes. Comenzaron con Venera 1, lanzada en febrero de 1961. Cada nave espacial posterior fue en cierta medida mejorada y actualizada, pero aún así no fue hasta el quinto grupo de sondas espaciales con destino a Venus, lanzadas en 1967, que una de ellas, Venera 4, alcanzó su objetivo y envió datos desde Venus. Antes de eso, Venera 2 y 3, lanzadas en noviembre de 1965, estaban destinadas a aterrizar en Venus, pero ambas fallaron en tránsito. Venera 4, de 3,3 metros de altura, era una cosa pesada. Su módulo de descenso estaba compuesto por un conjunto de instrumentos y una batería envueltos en una cápsula a presión equipada con un paracaídas. Esta sonda llegó a Venus en octubre de 1967 y lanzó con éxito el módulo de descenso. La nave nodriza envió la sonda volando sobre el planeta, y ésta entró en la atmósfera de Venus. Las temperaturas alcanzaban los 11.000 grados Celsius, y la fuerza de entrada era tan de 450 gigapascals. Esto no impidió que los instrumentos a bordo analizaran la atmósfera y enviaran datos de regreso. La primera temperatura registrada fue de 38,8 grados Celsius, y la presión atmosférica era similar a la de la Tierra.
Pero cuanto más profundo iba la sonda, más altos se volvían los números. 10 atmósferas. 20. Continuaron subiendo mucho más de lo que los ingenieros habían anticipado. 93 minutos después de iniciada la misión, cuando la sonda estaba aún a más de 25 kilómetros sobre la superficie del planeta, la Venera 4 se rompió cerca de su parte superior y se estrelló. En el punto de impacto, las mediciones mostraron 22 atmósferas y 276 grados Celsius. Los científicos se dieron cuenta de que necesitaban una nave espacial más grande. Después de una intensa ingeniería, Venera 5 y Venera 6 vieron la luz del día. Los ingenieros hicieron todo lo posible para fortalecer la sonda de aterrizaje, pero estaban contra el reloj. Por eso Venera 5 y 6 no estaban completamente preparadas cuando salieron en misión. Es por eso que Venera 5 transmitió datos durante solo 53 minutos antes de sucumbir a temperaturas de 600 grados Fahrenheit y presiones de 27 atmósferas. Y Venera 6 duró 51 minutos. En cualquier caso, ahora los líderes del proyecto sabían a lo que se enfrentaban. 448 grados Celsius, 100 atmósferas, ácidos corrosivos, parecían estar preparados. Encontraron nuevos materiales para construir la sonda. Consiguieron una cámara de prueba más caliente y resistente para sus ensayos. Modificaron el paracaídas para que el módulo de aterrizaje cayera más rápido, de modo que la sonda pudiera pasar la mayor cantidad de tiempo posible en la superficie. El módulo de aterrizaje también fue diseñado en forma de huevo y hecho de titanio, por lo que su superficie era lisa y tenía solo unos pocos puertos, soldaduras y subestructuras. El interior estaba revestido con un amortiguador y una capa de aislamiento. La cámara también debía enfriarse previamente a temperaturas de congelación antes de la entrada. Y Venera 7 finalmente fue un éxito. Llegó al planeta en diciembre de 1970. Se separó de la nave nodriza y descendió a la atmósfera. La sonda transmitió datos durante 35 minutos, y todo parecía ir sin problemas. Pero luego, su paracaídas se derritió, y la sonda cayó como una roca, golpeando el suelo a 56 kilómetros por hora y rebotando. Entonces, un segundo después del aterrizaje, la señal se cortó abruptamente. Parecía que la sonda se había hecho pedazos. Sorprendentemente, unos meses después, mientras revisaban todos los datos que lograron obtener, los ingenieros redescubrieron la señal. Era muy débil y estaba perdida entre el ruido. Aparentemente, cuando Venera 7 rebotó, desalineó la antena. La sonda quedó descansando de lado, lo que debilitó la señal a un 1 o 3% de su fuerza inicial. La sonda siguió transmitiendo datos durante 23 minutos, después de lo cual las temperaturas aumentaron demasiado y derritieron su carcasa. Venera 8, lanzada en 1972, tenía un diseño similar y experimentó un destino parecido. Venera 9 y 10 fueron una nueva generación de sondas. Podían enviar fotos en blanco y negro. En realidad, el objetivo principal de las sondas era enviar la primera panorámica fotográfica de otro planeta. Venera 9 y 10 eran 5 veces más pesadas que sus predecesoras y pesaban 5 toneladas en el lanzamiento. El módulo de aterrizaje medía 2 metros de altura. Básicamente, era una esfera de titanio herméticamente sellada que debía contener los instrumentos. Estaba asegurada con sellos de alambre de oro. En el interior había estantes de berilio y ventiladores eléctricos, cuyo objetivo principal era dispersar el calor para prevenir fallos en los instrumentos. En la parte inferior del módulo de aterrizaje había un anillo amortiguador, y en la parte superior había un anillo de titanio que parecía un sombrero, que servía como aerofreno. Se suponía que el paracaídas debía desprenderse a 48 kilómetros sobre la superficie, y el aerofreno debía hacer el resto. En octubre de 1975, Venera 9 y 10 llegaron a Venus y aterrizaron según lo planeado. Venera 9 fue la primera en aterrizar. Tocó tierra en una pendiente leve, un cráter volcánico o una colina, y levantó bastante polvo al aterrizar. Una de sus 2 cámaras logró fotografiar y transmitir datos. Y pronto, los científicos vieron las primeras imágenes de la superficie de Venus. Eran principalmente rocas afiladas, suelo y un lejano horizonte. El sol estaba ligeramente oscurecido por las nubes ese día. Soplaba una suave brisa. En general,
Era una mañana agradable. Si no prestabas atención a la presión aplastante, la atmósfera casi completamente sin agua, las temperaturas increíblemente altas y los ácidos corrosivos. Venera 10 aterrizó de la misma manera unos días después, pero el terreno en el que aterrizó era mucho más aburrido. Solo una llanura ondulante con piezas endurecidas de magma. Ambas sondas transmitieron durante 40 a 60 minutos hasta que sus orbitadores salieron del rango. Cuando eso ocurrió, las temperaturas dentro de las sondas alcanzaban los 40 grados Celsius. Los orbitadores luego se desintegraron en la atmósfera tras completar su misión. Venera 11 y 12 podrían haber sido un éxito, pero una misteriosa anomalía eléctrica estropeó sus cámaras, por lo que su viaje fue rápidamente olvidado. Y Venera 13 y 14 entraron en escena. Tenían instrumentos científicos y cámaras mejoradas que podían tomar imágenes a color. Alerta de huracán. Todo el mundo se esconde. La velocidad del viento afuera supera los 120 kilómetros por hora. Parece mucho, pero esta tormenta se mueve a 650 kilómetros por hora. Esperen, ¿existen tales velocidades? Sí, pero para ver una tormenta tan rápida, tendrás que viajar a Júpiter. ¡Que comience el viaje! El planeta es enorme, caben casi 1.300 tierras en este gigante gaseoso. También es increíblemente caliente. Presenta temperaturas que alcanzan los 23.800 grados Celsius en el núcleo. Por desgracia, no es posible aterrizar en la superficie de Júpiter, dado que, al ser un gigante gaseoso, no tiene superficie sólida. Pero puedes adentrarte en su atmósfera. Presta atención a esas gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas que pasan a tu lado. Son lo que le dan al planeta un aspecto colorido y rayado. Y si sigues descendiendo hacia el centro, verás que su atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno y helio en estado gaseoso, se vuelve líquida. Esto ocurre debido a la inmensa presión atmosférica. El núcleo del planeta es un objeto misterioso. Los científicos aún no han averiguado si se trata de una bola fundida de líquido espeso o de una roca sólida de 14 a 18 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, explorar Júpiter no es el objetivo principal de tu viaje. No, has venido aquí para ver la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que asola el hemisferio sur del gigante gaseoso. Sus regiones superiores se elevan más de 8 kilómetros por encima de las cimas de las nubes circundantes. La tormenta es 1,3 veces más ancha que nuestro planeta. En 2017, la sonda espacial Juno de la NASA logró recopilar mucha información sobre la Mancha Roja. Al parecer, esta monstruosa tormenta se adentra más de 320 kilómetros en la atmósfera del planeta, entre 30 y 100 veces más profundo que cualquier océano de la Tierra. Pero lo más probable es que estas mediciones sean imprecisas y que las verdaderas raíces de la tormenta lleguen aún más profundo. La Gran Mancha Roja es más fría que el resto de la atmósfera, y ten en cuenta que las temperaturas de Júpiter son de menos 150 grados Celsius en las capas superiores de las nubes. En cambio, cuanto más cerca estés del núcleo, más calor hará. Misteriosamente, las temperaturas más altas jamás registradas en el gigante gaseoso se produjeron en la atmósfera justo encima de la Gran Mancha Roja. Allí se alcanzaron valores de más de 1.300 grados Celsius, una temperatura superior a la de la lava de nuestro planeta. Los astrónomos creen que la turbulencia causada por las tormentas es capaz de producir ondas gravitacionales y sonoras que podrían ser responsables del sobrecalentamiento, pero la tormenta en sí es más caliente en la parte inferior que en la superior. Hemos observado el vórtice en movimiento de Júpiter por más de 150 años. Hace un tiempo los astrónomos predijeron que se volvería cada vez más lento y pequeño, o que incluso desaparecería por completo, pero no fue así. Tras haber analizado todos los datos recibidos y con la ayuda del telescopio espacial Hubble, los investigadores se quedaron perplejos al descubrir que, de hecho, los vientos en los límites exteriores de la tormenta se habían vuelto más rápidos. El cambio en la velocidad del viento no es superior a los 2,5 km por hora durante un año terrestre. Es un cambio minúsculo, pero, por pequeña que sea la diferencia, sigue representando mucho. La velocidad del viento en los bordes de la tormenta puede alcanzar unos alucinantes 650 km por hora, más rápido que los tornados de la Tierra. Dicho eso, si te encontraras en el centro de la Gran Mancha Roja, no te impresionaría demasiado. Allí los vientos se mueven mucho más despacio. Los científicos se enfrentaron a muchos retos mientras intentaban comprender el misterio de la Gran Mancha Roja. No está claro qué es lo que alimenta la tormenta. ¿Acaso es la naturaleza del planeta anfitrión? Al ser un gigante gaseoso, Júpiter no tiene un suelo sólido, por lo que no hay fricción, tal vez lo único que podría debilitar la tormenta. Los gases calientes de la atmósfera del planeta están siempre en movimiento, suben, bajan, se arremolinan. Es igual a la Tierra, donde el aire más frío y el más caliente se mezclan y se funden para formar tormentas circulares gigantescas.
Los astrónomos creen que, en el pasado, varias tormentas enormes pudieron haberse fusionado para crear la Gran Mancha Roja y que actualmente sigue existiendo gracias a que atrae gases fríos desde abajo y gases calientes desde arriba constantemente. Además, la tormenta podría estar absorbiendo otros vórtices más pequeños, lo que la vuelve aún más poderosa. Lamentablemente, las densas nubes de Júpiter no permiten a los astrónomos ver lo que ocurre en la atmósfera inferior del planeta. Los científicos llevan décadas especulando sobre lo que podría esconderse bajo la Gran Mancha Roja. ¿Un enorme volcán? Es poco probable. Júpiter está formado principalmente por gases. No tiene una corteza que pueda agrietarse y dejar escapar lava de su interior. Y también hay algunas teorías que explican por qué la tormenta tiene su color característico. Varía del blanquecino y salmón pálido a naranja brillante y rojo ladrillo. Algunos científicos creen que la respuesta se encuentra muy por debajo de la Gran Mancha, más cerca de la superficie del planeta. Una capa incolora de gas podría estar reaccionando a la radiación ultravioleta procedente del Sol. Esto es probablemente lo que le da a la tormenta su color rojo. Pero de momento es solo una teoría. Tu suposición es tan buena como la mía, ¿sabes? Júpiter no es el único planeta que puede presumir una tormenta gigante. Existe otra tan amplia como nuestro planeta haciendo estragos en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. ¡Qué ingenioso! Tiene una cola de nubes blancas que rodea todo el planeta y ocurre aproximadamente cada 30 años. Esta tormenta comienza como una mancha, pero luego empieza a estirarse y estirarse. Los astrónomos han descubierto que la Gran Mancha Blanca es en realidad un enorme sistema de tormentas eléctricas. En la parte superior, los relámpagos pueden aparecer más de 10 veces por segundo. Pero el principal misterio de la Gran Mancha Blanca es de dónde obtiene su energía. Algunos científicos creen que podría ser alimentada por el Sol. Otros sostienen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si existe una fuente interna de calor que pueda alimentar los vientos. En cualquier caso, las tormentas extremas en diferentes planetas del sistema solar no son el único misterio espacial que hace que los astrónomos se rasquen la cabeza. Pasemos a Plutón, el mayor planeta enano conocido del sistema solar, y exploremos su atmósfera. Se eleva muy por encima de la superficie del planeta y tiene más de 20 capas, todas ellas heladas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra luna también tiene una especie de atmósfera, se llama exósfera y está formada por helio, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera terrestre. Mientras viajas por el espacio, ten cuidado con los agujeros negros. Un agujero negro es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, a veces los agujeros negros pueden comportarse como un enorme volcán galáctico y de vez en cuando estallan, como yo. Pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía. Y este fenómeno deja enormes agujeros en la materia y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Unos telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo un berrinche hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias ubicado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que este acontecimiento dejó, cabría la Vía Láctea 15 veces. Sí, yo tampoco puedo imaginarlo. Y durante tu viaje espacial, piénsalo 2 veces antes de aterrizar en planetas desconocidos. De lo contrario, podrías acabar en un lugar como K2-14-1b. Es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente a la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan, forman nubes, se condensan y regresan a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, llueven rocas. Y es que la superficie de este exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad y sus temperaturas alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día, suficiente como para que el magma de los océanos se evapore y ascienda a la atmósfera. Después, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo transportan este vapor de roca hacia el lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido y cae en forma de lluvia rocosa. No debe ser un gran lugar para vacacionar. Demasiado calor y yo mejor paso. Hola. Imagina un lugar en la Tierra que sea como Venus. Es el desierto de Atacama, en Chile. Asumo que no querrías pasar tus vacaciones allí. Al igual que otros desiertos, este no es precisamente un lugar amigable. Es una larga franja de tierra cercana a la cordillera de los Andes. Esto lo convierte en uno de los sitios más secos del planeta. De hecho, es tan seco que solo unos pocos lugares de la Antártida han estado sin lluvia por más tiempo. Este entorno difícil tiene algunos beneficios que ofrecer. Debido a que está ubicado en una gran altitud y no tiene muchas nubes ni mucha contaminación lumínica, se ha convertido en el hogar perfecto para los telescopios avanzados que nos ayudan a explorar el cosmos.
Un nuevo estudio de junio de 2023 reveló que este desierto es aún más extraño y fuera de este mundo de lo que habíamos pensado. Tiene sentido que un desierto tan seco como este reciba mucho sol. En promedio, tiene alrededor de 320 vatios de luz solar por metro cuadrado, casi el doble de lo que reciben lugares como Europa o el este de Estados Unidos. Raúl Cordero es un científico. Él y su equipo analizaron la luz solar en el sitio donde se encuentra el proyecto del telescopio más grande de todos los tiempos, el Atacama Large Millimeter Array. Y este es el lugar más soleado de la Tierra. Esto es lo que experimentarías si estuvieras a aproximadamente 79% del camino del Sol a la Tierra. Por supuesto, si realmente estuvieras en Venus, tendrías cosas mucho más importantes de que preocuparte que solo una gran cantidad de luz solar. Ahora, vamos a averiguar por qué este lugar es casi tan soleado como Venus. Es por las nubes. Normalmente, las nubes bloquean la luz solar y nos mantienen frescos, pero a veces pueden actuar como una lupa en situaciones especiales, concentrando los rayos del sol. Esto ocurre cuando ciertos tipos de nubes, como los cúmulos, cirros o cirrostratos, aparecen durante el monzón sudamericano a mediados del verano. Durante el verano en el hemisferio sur, en realidad estamos un poco más cerca del sol y hay menos ozono en esa parte del mundo. Esta combinación podría explicar por qué otros lugares altos de la Tierra, como el Himalaya, no reciben tanta luz solar intensa como este desierto. Hablemos más sobre Venus. ¿Cómo sería estar en su superficie? Cuanto más aprendas acerca de este mundo sofocante, menos querrás imaginarte allí. No es un lugar nada amigable, con un calor sofocante y un aire súper pesado que podría aplastarte. Pero imagina por un momento que estás en Venus. El aire allí es espeso y pesado, 93 veces más denso que el que tenemos en la Tierra. El aire te aplasta. Piensa que tienes un automóvil pequeño descansando sobre tu uña, así se sentiría. O imagina bucear muy profundo en el océano. Sentirías mucha presión empujando tu cuerpo. Pero en Venus es como tener toda la presión de la atmósfera aplastándote casi por completo. ¿Cómo es el clima en Venus? ¡Calor! Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus se lleva el premio a la superficie planetaria más caliente. Ese aire denso es principalmente dióxido de carbono, que actúa como una manta. Cuando el Sol brilla sobre Venus, el calor queda atrapado por esta manta de aire y el planeta se calienta mucho. Las temperaturas en Venus pueden alcanzar los 460 grados centígrados. Ahora, ¿cómo exploramos Venus sin quemarnos o ser aplastados? Bueno, ir en persona no es una opción. Los robots son más adecuados. Sin embargo, incluso los robots han tenido dificultades en Venus. Solo unos pocos han llegado a la superficie y lograron sobrevivir unas pocas horas antes de ser destruidos por las duras condiciones. La buena noticia es que estamos descubriendo formas de estudiar Venus sin poner a nadie en riesgo. Las futuras misiones observarán el planeta desde arriba. Las naves espaciales podrán ver a través de la atmósfera sin problemas. La NASA tiene la misión Veritas. Su objetivo es crear mapas detallados de Venus desde su órbita y darnos una nueva perspectiva del lugar. Bueno, ya hemos examinado la zona más seca de nuestro planeta, el desierto de Atacama. No es de extrañar que esta región sirva como campo de pruebas para misiones espaciales. Pero a pesar de lo árida que es, allí hay vida. Este es un reino de flamencos y lagunas. El lugar cuenta con colosales salares que se extienden por 12,000 kilómetros cuadrados a una profundidad de 25 metros. Es un sitio de géiseres eruptivos, fuentes termales naturales, imponentes volcanes, rebaños de llamas y terrenos tan áridos que ciertos rincones han permanecido sin lluvias durante más de medio milenio. Todo esto se despliega a 3 o 4 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Qué más sobrevive en el desierto de Atacama? Es bastante difícil imaginar que las plantas puedan prosperar en condiciones tan inhóspitas. Sin embargo, logran sobrevivir aquí. Por ejemplo, la Tillandsia lundbeckii.
Estas plantas desafían las probabilidades en el desierto extrayendo humedad de la niebla que llega desde la costa cercana. Esta agua de niebla también puede servir como una fuente sostenible de agua para los seres humanos. Estas plantas carecen de raíces comunes. En su lugar, utilizan sus partes más viejas para anclarse en la arena, formando pequeñas estructuras similares a dunas. Extraen humedad de la niebla a través de sus hojas y brotes delgados, los cuales se hinchan al contacto con el agua. El rocío nocturno también les proporciona agua, especialmente durante el verano, cuando la niebla es escasa. En conjunto, las comunidades de plantas existentes allí se conocen como vegetación de lomas. La presencia de esta vegetación en el desierto de Atacama se limita a una estrecha franja costera hasta donde llega la niebla. Factores como la distancia del Pacífico, la dirección predominante del viento y la topografía restringen la distribución de los ecosistemas de niebla. El análisis de datos satelitales revela que las plantas crecen a altitudes que varían entre los 800 y los 1250 metros sobre el nivel del mar y hasta 45 kilómetros tierra adentro. Se encuentran principalmente en llanuras arenosas a lo largo de corredores de niebla o en pendientes. Tienen aproximadamente medio metro de altura y suelen formar una fila. Esta ingeniosa formación les ayuda a captar toda la humedad y los nutrientes deliciosos que necesitan. La disposición de estos grupos depende de la cantidad de agua de niebla que puedan encontrar. Estas resistentes plantas del desierto son como magos del agua en el mundo vegetal. Son tan buenas para sobrevivir en el desierto que nos dan ideas sobre cómo obtener agua de la niebla. El agua es preciada en lugares como Iquique y en pequeños pueblos cercanos al desierto. Además, con las excavaciones para extraer cobre y litio, que hacen que las baterías funcionen, necesitan aún más agua. Normalmente, las personas obtienen agua potable del subsuelo, pero estas pequeñas plantas tienen algo que enseñarnos. Usando este truco, estamos creando un mapa que muestra dónde les gusta más reunirse. Este mapa podría ayudarnos a encontrar los lugares perfectos para atrapar la niebla con redes especiales. Venus a menudo se llama la hermana del planeta Tierra. Por un lado, son casi del mismo tamaño. Además, Venus y la Tierra son muy similares en masa y composición. Venus orbita el Sol dentro de su zona de ricitos de oro, también conocida como zona habitable, al igual que la Tierra. Pero las diferencias entre nuestro planeta hogar y Venus son más sustanciales que cualquier similitud. Por ejemplo, la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la que tenemos aquí en la Tierra. La temperatura de la superficie es tan alta que podrías fundir plomo allí, y el aire es tóxico, consiste en dióxido de carbono y ácido sulfúrico. En otras palabras, si los humanos decidieran mudarse a Venus, sería necesario un serio proceso de terraformación, que básicamente es ingeniería ecológica, antes de hacerlo. Y aún así, algunos científicos creen que Venus es un candidato incluso mejor para la terraformación que Marte, y hay varias sugerencias sobre cómo hacerlo. Una de las ideas implica el uso de algas modificadas genéticamente para fijar carbono en compuestos orgánicos. Desafortunadamente, cuanto más estudian este método los investigadores, tanto menos plausible se vuelve. El problema principal es que la producción de moléculas orgánicas, a partir de dióxido de carbono, requiere hidrógeno. Pero este elemento es extremadamente raro en Venus. Este planeta no tiene una magnetosfera protectora, y su atmósfera superior está expuesta a la erosión directa por el viento solar. Por eso ha perdido la mayor parte de su hidrógeno original en el espacio. Además, cualquier carbono que estuviera ligado en moléculas orgánicas se convertiría de nuevo en dióxido de carbono en muy poco tiempo debido al ambiente de superficie ultracaliente. Y Venus ni siquiera comenzaría a enfriarse hasta que se removiera la mayor parte del dióxido de carbono. La siguiente idea fue bombardear la atmósfera de Venus con hidrógeno. Como resultado, se produciría agua y grafito. Esta agua caería al planeta y cubriría casi el 80% de su superficie, formando vastos océanos. Para hacerlo, necesitaríamos grandes cantidades de hidrógeno, por lo que tendría que ser recolectado directamente de uno de los gigantes de hielo de nuestro sistema solar o de sus lunas.
Esta sugerencia también implica la adición de aerosol de hierro a la atmósfera de Venus. Podría derivarse de una serie de fuentes, como la Luna, asteroides o Mercurio. La atmósfera resultante sería de alrededor de 3 bares, que básicamente es 3 veces más presión superficial que en la Tierra. También consistiría principalmente en nitrógeno. Con el tiempo, parte de este se disolvería en nuevos océanos, reduciendo aún más la presión atmosférica. También existe la idea de las sombrillas solares. Se podría utilizar una serie de pequeñas naves espaciales o una única lente grande para desviar la luz solar de la superficie del planeta. Esto podría probablemente reducir las temperaturas extremas. Venus absorbe el doble de luz solar que nuestro planeta. Se cree que esto ha jugado un papel importante en el efecto invernadero desbocado, lo que ha hecho que el planeta sea lo que es hoy. Una sombrilla así podría estar basada en el espacio. De esta manera, también serviría para bloquear el viento solar, reduciendo así la cantidad de radiación a la que se expone la superficie de Venus. Esta radiación es un gran problema cuando se trata de la habitabilidad del planeta. Si este método realmente lograra enfriar Venus, llevaría a que el CO2 atmosférico se volviera líquido o se congelara y se depositara en la superficie como hielo seco. Los reflectores solares también podrían colocarse en la atmósfera o en la superficie del planeta. En este caso, podrían ser grandes globos reflectantes, láminas de nanotubos de carbono o grafeno, o algo totalmente diferente. Una de las sugerencias más geniales es construir ciudades por encima de las nubes de Venus. De este modo, podrían actuar tanto como escudos solares como estaciones de procesamiento. Los primeros colonos